Continuamos, amigos, conversando hoy sobre diferentes aspectos de la comunidad universitaria luego de este regreso a las actividades, profesor. Y hablamos de esa deserción, o sea, no solamente son los quienes son asignados por OTSU y luego entonces no pueden continuar, se inscriben pero no pueden continuar. Y por supuesto el factor estudiantil, porque es lo que de una u otra manera pues hace que la universidad tenga sentido, ¿no? Pero no tenemos profesores o la deserción profesoral y luego tenemos también la deserción de personal ATO. Es importante y repercute en diferentes áreas, no solamente desde el punto de vista de dar clases, sino que eso influye también en cosas como investigación. Es correcto, extensión, que también se ve, que también son pues el objetivo y la razón de ser de nuestra universidad. Sí, bueno, a pesar de las restricciones que hay a nivel de prensa, televisión y medios escritos, donde es difícil ver estudios de opinión y es difícil ver noticias en estas áreas complicadas de la dinámica nacional, ahorita nos hemos volcado frente a ese cerco que hay mediático, donde no nos enteramos prácticamente de nada, nos volcamos a las redes sociales, con los inconvenientes que tienen las redes sociales, porque uno no puede creer, luego tocaremos ese tema, todas las cosas que allá se dicen. Lo cierto es que cuando nosotros iniciamos los estudios de deserción, que los venimos contabilizando del año 2004, 2005, claro, hacia adelante, sobre todo en la gestión nuestra hemos hecho 3 o 4 estudios de deserción, nos hemos encontrado con un fenómeno que se puede resumir en que en estos momentos hay una deserción masiva estudiantil y profesoral que es 4, 5 o 6 veces mayor que la que veníamos teniendo normalmente. Siempre hay algún profesor que renuncia, siempre hay algún estudiante que no puede mantenerse o que lo rasparon o que no quiere estar o que consiga algo mejor en otro lado. Siempre lo ha habido. Aquí había típicamente unos 2.000 estudiantes aproximadamente que estaban este año, el año siguiente no estaban, ¿no? Y había unos 30 profesores entre contratados y ordinarios que se iban. Bueno, los estudios que terminamos el año pasado, que fue el estudio 2005-2015, indicó que nosotros perdimos un promedio de 3.600 estudiantes por año, para un total de 38.000 estudiantes en algo más de 10 años. Cuando tú eso le quitas la debacle natural de la matrícula, te das cuenta que esos números duplican y triplican los promedios históricos estadísticos de los años más recientes, pero tranquilos. La cosa se ha puesto muy, muy difícil desde el año 2012 en adelante. Hasta el año 2012 veníamos con unos promedios más o menos discretos. A nivel profesoral, mientras la estabilidad profesoral se mantenía y los sueldos y salarios tenían algo que ver con la cobertura de las necesidades y del personal ateo también tú ves una curva que venía más o menos manteniéndose en el tiempo, donde tú perdías 6, 7 profesores al año, una cosa por el estilo. Ahorita estamos perdiendo en renuncias más de 50, 60, 70 profesores por año. Y no te estoy hablando del profesor joven solamente, que uno dice, bueno, el profesor joven es más impetuoso, no tiene tanto raigambre, no tiene compromisos, digamos, en Mérida, desde otra parte de Venezuela y se fue a otro lado. No solamente estamos hablando de eso, los estudios que hemos hecho etarios y los estudios que hemos hecho de las categorías de los profesores indican que se está yendo el instructor, el asistente, el agregado, el asociado, el titular, se está yendo el profesor jubilado y el jubilado activo. Entonces, cuando entrevistas a todo este contingente de profesores, el 90% se va por las mismas causas que todos conocemos y que no se pueden esconder con el dedito. No se puede decir que aquí todo funciona bien, aquí la pobreza se ha multiplicado en los últimos años, los profesores ganan unos sueldos, y cuando hablo de profesores me refiero también al personal administrativo, técnico y obrero, que antes jamás renunciaba. Era muy difícil ver más de 2 o 3 renuncias por causas diferentes, ¿no? Ahora estamos hablando de 15, 20, 30 renuncias del personal ateo. Y eso genera una situación dramática. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Porque he visto declaraciones en la prensa de algunos dirigentes gremiales que hablan desde lo que les cuentan. No, nosotros hablamos desde lo que estudiamos, ese es nuestro negocio. Nosotros tenemos en DAP los archivos oficiales de la universidad y la DAP informa al Consejo Universitario con cierta frecuencia. En las actas del Consejo Universitario se pueden, el que sea acucioso y tenga tiempo, están todas las renuncias.
pero la situación es dramática. Mira, si aquí no hubieran renunciado los profesores que han renunciado y hubiera habido la renuncia de los estudiantes que han renunciado y se han ido, muchos de los profesores no tendrían a quien impartirle clase. Entonces se ha compensado un poco de un lado y de otro, y eso hace que todavía los salones de clase tengan un número discreto, pero decreciente de estudiantes. Y el número de estudiantes lo sacamos de OCRE. Cuando alguien va a retirarse de manera definitiva, pasa un informe, una solicitud a OCRE para que le sean entregados sus documentos. No estoy hablando del estudiante que este semestre no vino. Que se retiró, no. No, que ni siquiera vino, está ausente en todos los exámenes. Ese estudiante todavía es contabilizado como activo. Acuérdate que tenemos suspendido el reglamento que llamamos de repitientes, porque ¿cómo le vamos a aplicar un reglamento de repitientes a unos muchachos que no pueden mantenerse en la ciudad, que no pueden comer, que no tienen dinero para el transporte, ¿no? Esa es la nueva universidad, tiene que repensarse en torno a esa dinámica social que nos está afectando ahora, ¿no? Profesor, también está el tema, pues trae el tema lo de la deserción, la flexibilización de una u otra forma para que quienes solicitan sus permisos puedan ir y no perder esa persona que se ha formado en la universidad, sí, y que de una u otra forma es una inversión. Es una inversión de nuestra universidad de capital humano. Claro, nosotros, Carmen, siempre hemos tratado de ser lo más apegados a lo que dicen las leyes y los reglamentos. Pero esas leyes y esos reglamentos fueron escritos hace mucho para una sociedad académica de otros años, de otras décadas. En otras condiciones también. Y se requiere que conjuntamente con los gremios nos pongamos a abordar unas nuevas actas convenio que reflejen mejor la situación que estamos viviendo. Fíjate tú, en el caso de los profesores, el estatuto es muy claro y tiene articulado para tratar los permisos remunerados, los permisos no remunerados, las comisiones de servicio, todas estas cosas. Y si tú quieres, con los profesores había un mayor grado de flexibilización. Un profesor podía pedir un permiso por razones personales si su departamento encontraba cómo cubrir la carga docente con otro profesor, ¿verdad? O en algunos casos inclusive acomodando las secciones con un poco de un tamaño un poco mayor, en lugar de 3 secciones, hacer 2 secciones. Sí, ese profesor se iba hasta por 2 años continuos, pedía primero un permiso no remunerado, lo avalaban los canales regulares, llegó al consejo universitario, se le suspendía de su sueldo, de su salario, y con ese dinero se contrataba un interino. ¿Por qué había que reacomodar la carga? Porque desde que el profesor pide el permiso hasta que se pueda hacer el concurso, típicamente pasan 4 o 5 meses. Entonces se reacomodaba la carga y en el siguiente semestre se volvía a extender de nuevo. Una vez vencido el permiso de 1 año, el profesor solicitaba 2 complementos de 6 meses y también se le aprobaban casi a todo el mundo. Ese tiempo de ese permiso no remunerado por razones personales no se contabilizaba para la antigüedad. O sea que cuando el profesor iba a jubilarse, esos años que estuvo fuera no se le contaban para los 25 años de servicio. En el caso de los empleados y los obreros, ellos se rigen por las actas convenios, que tienen muchísimos años allá. Y los permisos no remunerados están ahí, están colocados allá. Hay varios tipos de permisos no remunerados, inclusive un permiso especial. Y se utiliza lo que llaman ellos la extensión de beneficios. Si en una convención colectiva no estuviera ese tipo de permiso, pero en otra sí, tú te acoges a la que más te beneficia. Pero nos encontramos recientemente con 2 cosas. Lo primero es esa normativa que exige que el tiempo que el individuo está fuera se le compute para su antigüedad, lo cual es completamente ilógico si yo voy a hacer cosas personales. ¿Cuáles son las cosas personales? Me ofrecieron un trabajo en otro lado. Yo voy, trabajo 6 meses, con eso ahorro un dinero, mantengo mi familia aquí y luego me regreso y no tengo necesidad de renunciar. Bueno, esos 6 meses que estuve afuera, como estaba desarrollando otro trabajo, no deberían computarse como antigüedad, pero las actas convenios tienen ese detalle y eso generó el año pasado. Y este año muchísimos problemas, muchos comentarios, mucha desazón entre nuestros compañeros de trabajo y nos dimos a la tarea. Yo conversé varias veces con el rector y el rector está de acuerdo y el resto de las autoridades también, que tendríamos que ver una nueva forma, bien sea a través de la modificación del acta convenio, con la inclusión de un nuevo permiso de razones excepcionales, donde el trabajador no se le compute esa antigüedad y eso permita que el trabajador haga otra cosa que puede ser en beneficio personal. Como te digo, aquí hay gente que se va a trabajar 2 o 3 meses en Cúcuta y con esos 3 meses mantiene a su familia el resto del año.
de no flexibilizar este tipo de controles y de no interpretar la situación social y económica que estamos viviendo, pues vamos a seguir sufriendo lo que estamos sufriendo hasta ahorita. El trabajador se dirige a su jefe inmediato, le dice que no aguanta más, que él tiene que hacer algo, y el jefe inmediato le dice, pero es que el reglamento dice eso. Usted va a personal, en personal levantan un informe y le niegan su permiso. Y no es porque sea maluco, es que ellos tienen que guiarse por lo que está escrito. Claro. Ese trabajador se siente agobiado y lo que hace es que renuncia. Y hemos perdido trabajadores insignes acá. Acá perdimos recientemente una compañera de trabajo. Todos son de mucho valor para nosotros. He hecho este cuento porque esa fue una persona que yo ayudé a formar, a la ingeniero Gloria Plaza, con una especialización en el área de seguridad, higiene y ambiente. Bueno, desesperada porque no podía acomodar su vida y sus cosas acá, pues al final renunció y se fue. ¿Qué hicimos con los profesores? El profesor que se va y renuncia porque no le dan más permiso. Ese profesor tenía que esperar 5 años para volver a la universidad. Nos reunimos en una comisión que coordinamos nosotros, junto con Argimiro y otros decanos, y propusimos al Consejo que se cambiara la reglamentación y que con 1 año nada más el profesor pudiera regresar siempre y cuando el cargo estuviera disponible. Bueno, esto mismo estamos tratando de hacer en estas reuniones que hemos sostenido, yo título personal con las autoridades y después con los gremios, que las tuvimos inclusive en la época del receso docente, y ya tengo listo un articulado que se lo voy a presentar al rector para que lo revise, le haga las correcciones que desee hacer y lo llevemos al Consejo Universitario para que tratemos de no perjudicar a los compañeros de trabajo y los vamos a poner en unas condiciones laborales que se parezcan lo más posible a las condiciones de sus compañeros profesores. Claro, profe, y que es importante también porque hay un problema, pero se están buscando soluciones, porque no es solamente alarmarse y no hacer nada. No podemos ponernos la mano en la cara y pretender que no pase nada. Cuando una persona muy calificada, un técnico de laboratorio, un instrumentista, falta en ese laboratorio, toda la actividad del laboratorio colapsa. Entonces tú tienes que buscar la manera de que esa persona no renuncie a la universidad, y para que no renuncie tú tienes que encontrar un punto donde flexibilice la parte reglamentaria. Vamos a hacer nuevamente una pausa, profesor, y entonces en breve continuamos conversando sobre otros temas también bien importantes que tenemos en la agenda para el día de hoy. Con mucho gusto, Vamos Carmen. a la pausa y ya regresamos.